Medición virtual de los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, segunda parte. En este video se continúa con la medición virtual de los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton, ahora para el caso de un circuito con fuentes dependientes. En el lado izquierdo de la imagen se encuentra un circuito que emplea un transistor bipolar NPN polarizado con 4 resistencias y una fuente de 12 volts. Podemos observar que se están mostrando las tres corrientes que intervienen en el proceso: la corriente de colector, la corriente emisor y la corriente de base. Mi intención es encontrar el equivalente de Thevenin y Norton entre los puntos A y B. En el lado derecho tenemos el mismo circuito, pero ahora ya se incluyó el modelo simplificado en DC del transistor BJT. Se observa que dicho modelo consta de una fuente de 0.7 volts y una fuente dependiente de corriente. Esta fuente de corriente representa la corriente de colector, la hice marcada en este lugar, y es igual a 100 veces la corriente de base, que es la variable eléctrica que controla dicha fuente. Entonces, esta fuente dependiente está controlada por una variable eléctrica que está dentro del mismo circuito que vamos a hacer el equivalente de Thevenin, y que en este caso es la corriente de base. Es importante recordar que los circuitos con fuentes dependientes también pueden ser representados por su equivalente de Thevenin o Norton, siempre y cuando las variables eléctricas de control pertenezcan a dicho circuito. En este caso, la variable de control es la corriente de base y está dentro del circuito para el cual vamos a calcular el equivalente de Thevenin. Si la variable de control estuviera fuera, es decir, perteneciera al circuito de carga, entonces no podríamos hacer el equivalente. Vamos a medir entonces de manera virtual los componentes de Thevenin y Norton. Lo vamos a hacer de manera similar a como se realizó en el video con la primera parte del tema. Es decir, vamos a instalar un multímetro entre los extremos A y B y procederemos a medir de manera virtual el voltaje a lazo abierto entre el punto A y el punto B. Entonces, para ello activamos nuestro multímetro, lo conectamos entre el punto A y el punto B. Seleccionamos la función de volts y corremos la simulación. Podemos observar entonces que está registrando una lectura de 6.043 volts, que sería entonces el voltaje de Thevenin. Para medir ahora la corriente en cortocircuito, que sería la corriente de Norton, ponemos ahora nuestro multímetro en la función de medición de corriente y corremos nuevamente la simulación. Observamos que la lectura en el multímetro es de 5.035 mA. Esa es entonces la corriente de Norton, porque recordemos que es la corriente en cortocircuito entre los puntos A y B. Ya conociendo el voltaje de Thevenin y la corriente de Norton, es posible calcular la resistencia de Thevenin-Norton. El procedimiento lo tenemos en la parte inferior de la imagen. La resistencia de Thevenin-Norton la calculamos a partir del voltaje de Thevenin y la corriente de Norton. Nos da como resultado 1.2 kiloohms. Esta forma de determinar la resistencia de Thevenin-Norton combina ambos teoremas, así como el principio de transformación de fuentes. Sin embargo, no es como se enuncia en ambos teoremas, que de hecho fueron desarrollados en épocas distintas. En la parte derecha de la imagen se encuentra el circuito que nos permitirá medirla de manera virtual. Para ello se anulan las fuentes independientes de energía. Las fuentes de voltaje se sustituyen por un cortocircuito
y las fuentes de corriente se retiran de la rama en la que se encuentran, dejándola abierta. Por su parte, las fuentes dependientes se mantienen intactas en el circuito. Aquí observamos que la fuente de 12 volts fue sustituida por un cortocircuito. La fuente de 0.7 volts fue sustituida también por un cortocircuito, lo cual implica anularlas. No tenemos fuentes de corriente, entonces no hacemos nada en ese sentido. Pero lo importante es observar que la fuente dependiente se deja tal cual. Aquí puede surgir un cuestionamiento. Si las fuentes de energía independientes fueron anuladas, ¿cómo serán excitadas las fuentes dependientes? Lo que vamos a hacer entonces es proporcionar energía al circuito de manera externa. Es decir, nosotros vamos a aplicar una fuente de energía a través de las terminales A y B y vamos a ver cómo responde el circuito. En este caso vamos a aplicar una fuente de corriente de 2 mA que la instalamos entre los puntos A y B y vamos a medir el voltaje que se manifiesta entre los extremos A y B. Entonces tomamos nuestro multímetro virtual, lo conectamos en paralelo a los puntos A y B para medir el voltaje que va a resultar. Lo activamos en volts y corremos nuestra simulación. Vemos entonces que al aplicar una fuente de energía externa, en este caso una fuente de corriente de 2 mA, entre los extremos A y B, se está generando como resultado un voltaje de 2.4 volts entre los extremos A y B. Teniendo esos valores, podemos calcular nuestra resistencia de Thevenin-Norton, que se encuentra en la parte inferior, y sería entonces el voltaje resultante sobre la corriente de prueba. El voltaje resultante fueron 2.4 volts, la corriente de prueba que utilizamos fue 2 mA, y al hacer la división obtenemos 1.2 kiloohms. De esta manera confirmamos que el valor medido virtualmente o calculado de la resistencia de Thevenin-Norton es 1.2 kiloohms y coincide en ambos casos. Podríamos haber colocado en lugar de una fuente de corriente una fuente de voltaje en los extremos A y B y medir la corriente resultante. De esa forma también tendríamos el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces la operación sería voltaje de prueba sobre corriente resultante y el valor nos tendría que dar nuevamente 1.2 kiloohms. Finalmente mostramos el equivalente de Thevenin a la izquierda y el equivalente de Norton a la derecha, que sustituye a nuestro circuito original compuesto por el transistor BJT, las 4 resistencias externas a él y la fuente de energía.